Y entonces la clase anterior, o en realidad la semana pasada, ustedes vieron todo lo relacionado con el vapor de agua en la atmósfera y en particular vieron algunas variables atmosféricas del vapor de agua y cómo podíamos identificar esas variables utilizando el diagrama del SQT, ¿cierto? ¿Cómo les fue con eso, con el SQT o con las variables de humedad? Pueden hablar por el chat, chiquillos, si no quieren hablar ahí. Entonces, bueno, si es que no lo entienden todavía o algo por el estilo, yo justo hoy día en la tarde, después de esta clase, tengo que hacer otra clase, pero de SQT, a otro curso, al mismo curso este, pero al de Magíster. Y ahí igual tengo, digamos, una diapo en donde puse muchos ejercicios como realizados de SQT. Entonces, si quieren practicar más aún, con más ejercicios, si quieren les puedo subir esa ayudantía que voy a hacer en la tarde, más, o sea, después de esta, para que tengan más, porque al final eso del SQT es es pura práctica, puro ir así haciendo ejercicios y ahí van a aprender siempre algo nuevo haciendo otro ejercicio. Así que les voy a subir esta que es de otro curso, le voy a poner como, no sé, repaso auxiliar 3 para que el Seba no se sienta, o sea, en verdad es como para ayudarlos más a ustedes. Así que, bueno, y luego de la parte digamos, todas estas fórmulas del vapor de agua o formas del vapor de agua en la atmósfera, pasamos a la materia de nubes, que es lo que vieron esta semana con el profe. Separaron la clase en dos cosas. La primera era la nucleación o la formación de la gotita de nube, y luego vieron, por lo que vi, vieron hartas cosas, vieron hasta estabilidad, pero lo que vamos a ver nosotros o repasar es como lo relacionado con la parte posterior de la gota, que es cuando colisiona y cuando agarra el tamaño adecuado para caer. Pero en general, casi todos los ejercicios de esta parte se relacionan con las curvas de Keller y con algunas ecuaciones que les voy a mostrar. Entonces les voy a hacer un breve repaso, pero bien breve, cuando esto funcione. No funciona. Escape. Presentar. A ver, presentar. Por alguna razón no me funcionan las cosas hoy día. No, ya. ¿Qué será? Entonces lo vamos a guardar, lo vamos a exportar como PDF. Y vamos a PDF. Y ahora sí. Ya, entonces, primero un meme para partir un poco más relajado. Me tiene súper triste que seamos poquitos, pero igual entiendo que cuando uno está cansado, igual evita, no, le da menos peso a las auxiliares, aunque en este ramo igual yo creo que es mitad y mitad, o sea, al final lo que entra en el control es hacer ejercicio, así que es muy importante que asistan a los auxiliares. Pero bueno, igual yo entiendo que este horario es súper agotador, sobre todo el día viernes, pero igual menos mal que es viernes y ya vamos a poder descansar todos el fin de semana, ¿ya? Entonces, bueno, primero algunas reflexiones con respecto a las nubes. En general, bueno, ustedes saben, no sé, los que estuvieron conmigo en la primera clase, yo soy una fanática de las nubes y en torno a toda esta visualización de nubes que uno ve en el aire, hay toda una teoría que uno piensa que es simple, pero en realidad formar una nube o formar una gota de nube y que además esa gota precipite es un esfuerzo inmenso, es súper energética el proceso y bueno, y eso es lo que de alguna manera se pasa en esta materia. Entonces, la reflexión es que nosotros sabemos que según el diagrama de SQT, la parcela si es que sube lo hace diabáticamente y luego se enfría diabáticamente, lo que hace que alcance su nivel de condensación por ascenso. Y bueno, después, ¿qué? Uno siempre en estas figuras escribe que o grafica que sube la parcela por la diabática seca
luego llega al nivel de condensación por ascenso y uno siempre dibuja la nube desde ahí, como si se hiciera instantáneamente. Pero eso es así de fácil, o sea, se va a hacer una nube rápidamente y va a llover. Bueno, no es tan fácil, ¿ya? En general, lo que sí sabemos es que luego, después de este punto hacia arriba, la parcela empieza a estar en un estado de sobresaturación, ¿ya? Es decir, va a haber, digamos, el vapor de agua no va a tener espacio suficiente en la parcela de aire, así que va a estar, digamos, sobresaturado, va a tener más de lo que puede soportar el aire en forma de vapor de agua. Entonces la humedad relativa va a ser mayor al 100%. Aquí debe decir 100%. Entonces, visualización. Bueno, ¿cuáles son las maneras de que el aire suba y se genere esta nube? O que en realidad se genera la supersaturación. Puede ocurrir, es que ocurra ascenso adiabático. Ese ascenso puede ocurrir gracias a que existe una barrera orográfica, en el caso del ascenso orográfico. Puede ocurrir porque hay convergencia, puede ocurrir porque hay ascenso, ascenso convectivo, por aumento de temperatura de un pedazo de tierra, o puede subir por un sistema frontal, por el encuentro de dos masas de aire. Entonces, luego de que se alcanzó el nivel de condensación por ascenso, ¿cómo se van a producir los hidrometeoros? En general, estos hidrometeoros se producen a través de diversos procesos físicos que van a permitir que el vapor de agua que está en la atmósfera va a pasar a ser líquido. Se va a condensar entonces y se va a transformar en una gota de agua, que esta gota luego va a tener el peso adecuado para poder precipitar. ¿Y cuáles son estas distintas gotas? Bueno, en general, una gota de nube tiene tamaños súper diversos entre uno y otro, por eso los procesos son bien drásticos. Una gota de nube tiene en promedio un radio de 10 micrómetros, creo que esto es micrómetro, y el radio típico de una gota de lluvia ya es 1000 micrómetros, eso vendría siendo un centímetro, creo. O serían, bueno, lo vamos a verificar después con los cálculos. Y entonces, si se fijan, tienen que crecer las gotas casi millones de veces para poder adquirir su tamaño final. Y bueno, ¿cómo ocurre eso? Primero, mediante el proceso de nucleación, que lo que hace es que significa que el proceso de nucleación significa que el vapor de agua va a pasar a ser un núcleo de gota, ¿ya? O un embrión de gota que luego va a crecer. Y esto puede ocurrir de manera homogénea o de manera heterogénea. Y luego viene el proceso de crecimiento, en donde el proceso más eficiente es el de colisión y coalescencia, para finalmente precipitar. Ya, primero entonces, como les dije, está la nucleación homogénea, en donde nosotros asumimos que la gota de agua o de nubes se va a formar directamente desde la colisión aleatoria de las distintas moléculas de H2O que van a condensarse en agua aleatoriamente y se van a juntar. ¿Ya? Para esto tiene que estar, como les dije, el ambiente súper saturado y las moléculas entonces se van a condensar digamos, sobre sí mismos, van a colisionar y van a formar una gotita de agua líquida pura. ¿Ya? Es decir, no tiene ningún otro componente este fluido. ¿Ya? Entonces, esta condensación que va a ocurrir de una gota de agua pura se va a ver facilitada entonces por el exceso de vapor de agua que va a haber en el aire, o sea, por la supersaturación, y se va a ver desfavorecida por un proceso que está relacionado a la forma de la gota de agua, que sería en este caso la curvatura o el área de una esfera, y esto sumado entonces a la tensión superficial de la gota, este proceso de nucleación homogénea va a requerir más energía por el factor de la tensión superficial de la gota, que sería en este caso, en esta ecuación se observa la energía requerida para que la gota crezca en función de la tensión superficial, que siempre es positivo, o sea, siempre digamos, siempre va a requerir energía el hecho de que sea una gota redonda y que tenga tensión superficial. Y lo que va a ayudar a que esta energía disminuya es que exista el vapor de agua de saturación digamos, de la gota vaya a ser mayor que el vapor de agua de saturación, es decir, que haya sobresaturación. ¿Ya? Entonces este hecho de acá es el que va a decirle a la energía, oye, no necesitas tanta energía para que esta gota crezca. Y en esta ecuación se ve acá que cuando el E es menor al ES,
este término de acá va a ser positivo. Todo el segundo término va a ser positivo y por lo tanto el delta E va a crecer de una manera logarítmica en este caso. Ya se va a ayudar por el término del logaritmo de la derecha y va a crecer rápidamente con el radio de la gota. Si es que nosotros necesitamos una gota de radio grande, que nosotros sabemos que son esas las que precipitan, vamos a necesitar entonces, mientras mayor el radio de la gota, más energía vamos a necesitar para que esa gota se haga. ¿Por qué? Porque la diferencia de presión parcial de agua va a ser, digamos, no va a ser favorable para que esta gota de agua crezca. Es decir, el E es menor que el ES. Ahora, ¿qué pasa si el E es mayor que el ES? En ese caso, al principio, el logaritmo se va a comportar de manera positiva, pero va a haber un punto en donde, perdón, de manera negativa, pero va a haber un punto de quiebre, ¿ya? En donde le vamos a llamar a este punto de quiebre R de, este R de equilibrio, donde de ahí en adelante este término va a empezar a ser positivo. Entonces va a ser positivo, incluso va a llegar a ser un momento en que va a ser más grande que la tensión superficial. Entonces este R sería nuestro R, digamos, de equilibrio para que una gota de agua que se creó por nucleación homogénea aleatoriamente en la atmósfera no se evapore, sino que crezca. ¿Ya? ¿Se entiende? Chiquillo. Ya. Entonces, ¿qué pasa si nosotros miramos este R? Este R queremos saber, lo podemos poner según esta ecuación que tenemos acá en función del E partido ES, que como sabemos eso es igual a la humedad relativa. Entonces eso lo podemos hacer y gracias a eso, digamos, aplicamos esta ecuación de acá y queremos saber cuál es este R crítico y para eso podemos derivar, derivar esta expresión e igualarla a cero para saber cuál es el máximo de esta curva. Entonces derivamos esta expresión con respecto al radio, la igualamos a cero y así obtenemos este radio crítico, que sería este R de acá, que nos va a quedar en función de 2 por la tensión superficial, partido por diversos factores que componen este término que están relacionados con la molécula o en sí, con el agua, con la temperatura y por el logaritmo natural de E partido ES. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar la ecuación de Kelvin, que nos va a permitir cuál es el radio crítico de una gota que va a crecer por nucleación homogénea. Si es que nosotros graficamos este R crítico con distintos valores de humedad relativa, o sea, graficamos el E partido ES, graficamos el R en función del E partido ES, y nos queda este gráfico, vamos a tener que, para nosotros poder tener una gota que sobreviva en un entorno, digamos, natural y que se haya creado por nucleación homogénea de un radio bajito, o sea, una gotita chiquitita, esta para mantenerse en la atmósfera requiere de valores muy altos de supersaturación, o sea, acá de un 112%. Necesitaríamos para que una gota generada por nucleación no se evapore, ¿ya? Entonces acá en este gráfico, todo lo que está a la izquierda de la línea azul, en todos esos ambientes la gota se va a evaporar porque la diferencia, digamos, del E con el ES no va a alcanzar o el requerimiento energético para que esa gota se mantenga en el ambiente va a ser muy alto. Entonces la gota se va a evaporar. Y en el otro lado, si es que estamos en el otro lado de la curva, la gota va a tener la capacidad de crecer por nucleación homogénea. Lamentablemente, por el azar, las gotas que se crean por el azar nunca son tan grandes, porque esta colisión de moléculas o lo que sea que haga que estas gotas se pongan de acuerdo y se formen, se condensen, digamos, en una mini gota, es súper baja, entonces la probabilidad de que eso ocurra, si es que ocurre, hace que se generen gotas muy pequeñas. Y estas gotas muy pequeñas requieren humedades relativas o supersaturación extremadamente altas para lo que realmente ocurre en la atmósfera. En la atmósfera, chiquillos, la supersaturación en general no excede el 2%, o sea, en la realidad nosotros nos encontramos como por acá, ¿ya? Y entonces necesitaríamos que en la realidad se forme una gota de 0.5 micrómetros para que esa gota sobreviva en el máximo de supersaturación que encontramos en la atmósfera, y eso no ocurre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Dos cosas.
no existen esos valores de supersaturación en la realidad, ¿ya? Y lo otro es que las gotas que se van a generar por nucleación homogénea no son tan grandes como para poder requerir estos valores bajos de supersaturación, ¿ya? Entonces, en resumen, las gotas, chiquillos, no se van a formar por nucleación homogénea. Cuando estamos mirando una nube, ya sabemos que esa gota de agua no es de agua pura, esa gota va a tener algo. O sea, cuando salen a la calle y abren la boca para que les llegue el agua, eso no es pura agua. Así que ahí, bueno, en verdad no es tan terrible, pero lo único que están absorbiendo es un poquito mercurio. No, no, sí, no es nada grave, pero bueno, no es agua pura, chiquillo. Entonces se va a necesitar de ayuda para poder condensar esa gota con valores de humedad relativa mucho más bajos, ya que los que se observan en este gráfico. Entonces, gracias a esta ecuación de acá, nosotros despejamos el E partido ES y nos queda una expresión de la humedad relativa en términos de la tensión superficial principalmente de la gota y la temperatura y el radio de la gota. Entonces así podemos, digamos, con esta ecuación se hace este gráfico de acá, porque entonces se los digo porque probablemente vamos a usar esa ecuación más adelante. Entonces, me da risa esta imagen. Hemos sido engañados porque no, todavía no somos capaces de darnos cuenta cómo ha empezado el... Oye, ríanse conmigo nomás, porque que lata hacer las clases el viernes hasta ahora. Hemos sido engañados porque no se hace así la lluvia. O sea, uno de repente, yo de hecho antes de meterme a la carrera pensaba que literalmente la lluvia se hacía así por obra de magia. ¿Sí? Gracias, José. Y, pero no, necesitamos ayuda. Entonces, para eso aparece el otro término que se denomina nucleación heterogénea. Entonces, la nucleación heterogénea lo que va a hacer es que va a ser, digamos, más más fácil, va a facilitar el proceso de adquirir, de que el vapor de agua se transforme en agua líquida en la atmósfera, a valores de humedad relativa más bajos. Bueno, ¿por qué? Porque la presión parcial del vapor de agua de la gota va a ser menor por contener mayor cantidad digamos, de partículas. Entonces ya no va a ser una gota que va a estar hecha 100% de agua pura, sino que va a ser una gota, un compuesto que va a tener H2O y alguna otra cosa. Entonces eso va a hacer que la presión parcial de vapor de agua de la gota vaya a ser menor. ¿Ya? Eso por un lado, entonces eso facilita la entrada de vapor de agua a la gota misma, ya no es tan difícil, digamos, entrar. Y lo otro es que se va a aumentar la cohesión que se llama, que es el efecto soluto, que va a facilitar, digamos, que se pueda, ¿cómo se llama esto? Condensar el agua sobre esta gota nueva. Y en esta figura pueden ver que hay una rayita. ¿Pueden identificar por qué están ahí esas rayitas, chiquillos? Esta es una imagen satelital de digamos, una foto de la atmósfera tomada desde arriba obtenida gracias a imágenes satelitales. Entonces, ¿qué son esas rayitas que se ven ahí? ¿Se les ocurre? ¿Nunca han tenido o nunca lo habían visto antes? Sí, Diego. Claro, porque los barcos cuando andan por ahí, ellos... lo dijo el profe. Yo pensé que te había salido que estaba en tu información en el cerebro. Bueno, ahora ya no se les va a olvidar más en todo caso. Entonces, claro, los barcos liberan estos núcleos de condensación que se les llama y el agua entonces se ve facilitada a formar nubosidad en esa zona. Ya lo dijo el profe entonces. Y bueno, ¿qué son digamos, estas partículas en realidad que van a facilitar la nucleación? Son partículas hidrofílicas, es decir, que son, digamos, favorables o que son amigas del agua, que van a medir desde menos de 1 micrómetro hasta varias décimas de micrómetro, ¿ya? Y en general su distribución a lo largo del planeta no es igual. Podemos encontrar más en la parte de las ciudades, podemos encontrar también otro tipo sobre el aire marino y podemos encontrar menor cantidad en el aire del Ártico.
¿ya? Entonces las gotas van a poder crecer sobre estas partículas con niveles de supersaturación más bajos que en el caso homogéneo. Y entonces, si nosotros obtenemos esta misma ecuación, la que obtuvimos para el caso de la nucleación homogénea, pero para el caso de la nucleación heterogénea, podemos entonces nosotros llegar a la expresión de humedad relativa que se obtenía a partir de este R crítico que habíamos calculado, que en este caso el R crítico sería este que está acá abajo, pero en este caso en función digamos, de la nucleación heterogénea, en donde se considera nuevamente este exponencial ¿cómo se llama esto? De la tensión superficial, que era la parte de la homogénea, pero se le suma el efecto soluto, que es en donde ponemos en este caso la masa molar del soluto, la masa del soluto, el radio del soluto y otros factores que en este caso los puse como constantes. Son, por ejemplo, está la masa molecular del agua, un sinfín de cosas. Y C lo defino como 2 omega partido NK, C1 en este caso, que estos son los parámetros de tensión superficial que también son puras constantes. Entonces se define con un número eso para facilitar la resolución de los ejercicios. Entonces, si nosotros graficamos esta ecuación utilizando distintas masas de soluto y masas molares de soluto, por ejemplo, en este caso se muestran las masas de soluto de distintos compuestos, vamos a ver que se van a formar distintas curvas que van a seguir al principio una curva que va a estar modulada principalmente por el efecto soluto, que va a ser lo que va a, digamos, a ayudar a que se necesiten bajos valores de supersaturación para gotas de tamaño pequeño. Y también vamos a ver que luego de un cierto radio, después de un cierto radio, se va a seguir la misma curva del caso de la nucleación homogénea. Entonces ahí lo que va a gatillar o lo que va a servir es la tensión superficial, lo que nos ayudaría, y la diferencia de la presión parcial del vapor de agua, que era la otra parte de la ecuación. Entonces, acá tenemos dos cosas mezcladas. Tenemos el efecto soluto, que sería lo que, digamos, lo que restaría humedad relativa, lo que haría lo que nos facilitaría que haya, digamos, gota con menores humedades relativas. Y el efecto de la curvatura, que era lo que ocurría, o de la tensión superficial, que era lo que ocurría en la homogénea, que sería lo que está acá. Sería esta curvita elevada, como que esta dificultad al final estaría dada por el efecto de la curvatura. ¿Y cómo funcionan o cómo se analizan estas curvas de Keller? Bueno, se analizan distintos casos en general. Uno dice, el aire va a tener un cierto porcentaje de humedad relativa, y, por ejemplo, la partícula se formó con un radio de 0.2 micrómetros, en este caso, que sería el C. ¿Qué va a pasar con la gota? Está la respuesta ahí en realidad. Pero ¿qué creen ustedes que le va a pasar a esa gota que está, digamos, con un radio de 0.2, que sigue la curva de este compuesto, esta curva de Keller, y que, digamos, y suponiendo que la humedad relativa del aire es 0.3 en este caso? O sea, claro, 0.3 de supersaturación. ¿Qué va a pasar con esta gota? Ya, lo que va a pasar es que esta gota va a tener que disminuir su radio levemente hasta poder igualar digamos, la humedad relativa de la gota a la humedad relativa del aire, ¿ya? En general no va a ser capaz de esta gota de seguir creciendo porque está sobre la humedad relativa del aire, entonces tiene que volver a su punto de equilibrio y quedarse ahí. Esa gota, por lo tanto, no va a seguir creciendo y se va a quedar como niebla o como una gota en el aire cuando el aire está muy húmedo y se siente una nube muy delgadita. Bueno, ese tipo de nubes van a ser las que se van a quedar acá y no van a tener capacidad de seguir creciendo para poder precipitar. Entonces, ¿por qué? Porque en general este radio y este RH, humedad relativa de la gota de agua, va a ser mayor que el del ambiente. Entonces, digamos, va a tender a evaporar porque va a tener mayor, digamos, agua la gota que el ambiente. Entonces va a ser inverso el proceso de agua, o sea, se va a evaporar.
Y nosotros lo que necesitamos para que una gota crezca es que se condense agua sobre la gota. Por otro lado, si es que tenemos una gota de agua que se formó a 0.1 micrómetro de radio y se formó a 101, a 101 por ciento de humedad relativa, y esta gota va a tener un 101% de humedad relativa, pero el aire tiene una humedad relativa más grande, por lo tanto esta gota va a poder seguir creciendo. Sin embargo, se va a ver limitada al valor de la humedad relativa del aire, y también se va a quedar en B, y lo máximo que pueda llegar a aspirar esta gota es a crecer un poco hasta, en este caso, 0.15. Va a crecer un poco, pero se va a quedar ahí estancada y va a ser probablemente una niebla que nunca vaya a aumentar su tamaño de gota, ¿ya? ¿Qué pasa si es que se hace una gota muy grande? Que va entre 0.5 y 1 micrómetro, por ejemplo. Si es que se hace una gota muy grande y que tiene una humedad relativa que es mayor, en este caso, o en este caso que es menor a la humedad relativa del aire. Como la humedad relativa del aire es más grande que la humedad relativa de la gota, va a haber un traspaso desde el vapor de agua del aire hacia la gota en sí. O sea, la presión parcial del aire le va a pasar presión parcial a la gota, va a haber un diferencial de presión, y la gota va a crecer, y como ya está en la curva de Keller bajo la humedad relativa del aire, va a poder crecer libremente sin necesitar mucha energía, y va a tender, digamos, a pasar al segundo proceso, que va a ser el proceso de la condensación, de crecimiento por condensación de las gotas. ¿Ya se entiende este diagrama, chiquillo, no? Porque eso es lo que se pregunta en general en las pruebas. Ya, si no lo entienden, vamos a seguir viendo más ejemplos en todo caso. En este caso, por ejemplo, como les dije, se va a formar bruma y neblina. Entonces podemos ver que están las dos curvas. Está la curva de Keller de un compuesto que tiene de masa 10 elevado a menos 15 gramos, ¿ya? Y vemos que esta se compara con la curva también del agua pura, que como sabemos es imposible su existencia para radios muy pequeños porque necesita humedad relativa muy grande. Pero sí sabemos que sí se pueden formar gotas pequeñas gracias a un soluto, incluso humedades relativas que son menores al 100%. Por ejemplo, acá la humedad relativa es del 90%, y este soluto va a permitir que se formen gotas incluso de un radio de 0.1, que es como lo que se parece a una gota de neblina. ¿Qué puede pasar con esta gota? Como podemos ver acá, la humedad relativa del aire es de un 100.05%, o sea, hay un 0.05 de supersaturación. Entonces, son más grandes que la humedad relativa que tiene la gota, que es un 90%, y va a permitir que la gota aumente su tamaño. Sin embargo, este tamaño va a estar limitado solamente hasta los 0.3 micrómetros, y hasta ahí va a llegar y ahí se va a mantener. ¿Qué pasa si baja la humedad relativa? Esta se va a evaporar y va a llegar hasta el nivel de la humedad relativa del aire. ¿Qué pasa si sigue bajando la humedad relativa del aire? Bueno, ahí se va a evaporar definitivamente la curva. Pero esta gota en este caso no va a crecer. ¿Por qué? Porque la curva de Keller de la gota, ¿ya? Que indica, digamos, el crecimiento del radio de la gota respecto a la humedad relativa, está sobre la humedad relativa del ambiente. Ya, ¿y acá qué pasa, chiquillos? ¿Me pueden decir en el chat? Bueno, lo dice en la foto. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Me pueden escribir por el chat también. La gota crece. Claro, toda la razón, Diego. Porque ¿qué va a pasar? La gota está con un 90% de humedad relativa, pero el ambiente está con un 115 humedad relativa. Entonces la gota va a permitir, el aire en sí va a condensar, va a ser capaz de condensarse sobre esta gota, porque hay un diferencial, ya un diferencial que está a favor de que la gota crezca. Entonces la gota va a crecer y va a llegar a un punto en que va a necesitar cada vez menos humedad relativa para poder aumentar su radio. Y como constantemente va a estar con una humedad relativa que va a estar sobre lo que la gota requiere para seguir creciendo, va a pasar el obstáculo y va a crecer libremente hasta formar, como en este caso,
un cumulonimbus, que es esta nube que vemos ahí. Entonces, así se hacen los ejercicios de Keller en general. Les ponen como todos estos detalles, quizás le hagan calcular algo como de humedad relativa, y luego le hacen hacer este ejercicio en donde ustedes tienen que decir la curva crece y pasa su umbral, digamos, el umbral máximo de humedad relativa, porque ese umbral es menor que la humedad relativa del aire. Entonces ya una vez que pasamos, que las gotas pasaron este nivel crítico y ya se sienten libres de crecer, las gotas pueden crecer de dos maneras distintas. Ya al principio la gota va a crecer por la condensación, ya crecimiento por condensación, pero esto va a ser solamente eficiente en los primeros segundos o en los primeros tiempos de la gota, que sería en este caso el A. Al principio va a crecer por condensación, pero desde un punto en adelante ese crecimiento va a dejar de ser eficiente y va a empezar a existir otro crecimiento que va a ser el que va a permitir que las gotas crezcan, porque las gotas, como les dije, tienen que crecer 1.000.000 de veces o más para empezar a hacer una gota de precipitación, ¿ya? Entonces, en general, ¿por qué se produce el crecimiento por la colisión y la coalescencia, que sería el rojo? Bueno, gracias a que la distribución de gotas no es monodispersa, entonces las gotas más grandes van a tender a absorber a las pequeñas, etcétera, ¿ya? Y bueno, nada, pues decirles que si es que las gotas solo crecieran hasta la eficiencia del tamaño de crecimiento por condensación, serían máximo de 20 micrómetros y esas gotas no precipitan, necesitamos gotas más grandes. Entonces está la colisión y la coalescencia, que acá se puede observar. La coalescencia es que dos gotas se junten, dos gotas que tienen un tamaño similar, y la colisión es que una gota más grande vaya absorbiendo gotas más chicas. Ya esto todo tiene una física asociada, por ejemplo, estas gotas pueden ser repelidas por el roce, o pueden ser absorbidas directamente por esta gota. ¿Ya? O también hay coalescencias que pueden ser eficientes o algunas que pueden ser incluso ineficientes. La idea es que tenemos que llegar a gotas que tengan un tamaño de aproximadamente 1.000 micrómetros, ¿ya? Claro, 1.000 micrómetros y en el mejor de los casos 2.500 micrómetros. Entonces, fíjense que acá en el proceso de la colisión o de la coalescencia, acá dice la colisión ocurre, no sé, a 20 micrómetros, es como lo que ocurre al principio, y la coalescencia, ya aquí estamos hablando de 500 micrómetros. Entonces aquí ya tenemos una lluvia pequeña. Ya, y no tiempo de memes, ahora sí, chiquillos, lo que les había prometido al principio. Ahora sí vamos a formar la precipitación, así que clásico, hay que guardar la ropa, un sinfín de cosas, y este meme está muy bueno igual. Está muy bueno. Dice, gracias a Dios que traje sombrilla, no quería mojarme el cabello. Bueno, no creo que vaya a pasar eso acá en Santiago el fin de semana, que se supone que va a llover, pero me dio mucha risa ese meme. Entonces, bueno, ¿tienen algún comentario, alguna duda sobre la materia que vimos, las ecuaciones, en la curva de Kohler o algo así con la materia? Yo a veces me alargo con los resúmenes, pero prefiero hacer repaso antes que lleguemos a los ejercicios y la gente no cache nada. Bueno, si tienen dudas me escriben por el WhatsApp. Entonces van a ser las 5 y empezamos. Ya, a ver cuántos ejercicios son. A ver si hacemos recreo. No, yo creo que lo alcanzamos a terminar. Ya. Entonces, el primer ejercicio dice, ¿cuál es la humedad de una nube a 0 grados Celsius necesaria para permitir crecer gotas de radio de 0.03 micrómetros? ¿Ya? Entonces, a ver si puedo... Todavía no puedo presentar. Tanto... Me gusta cuestión, no sé. No sé por qué no puedo pasar la diapositiva. Ya, no se puede. Entonces, vamos al vista previa. Ya. Entonces, ¿cuál es la humedad de una nube a 0 grados Celsius necesaria para permitir crecer gotas de 0.03 milímetros?
Entonces, consideramos que la gota tiene, o la nube tiene 0 grados Celsius, que es lo mismo que 273.15 Kelvin, ahí falta el K de Kelvin, y que estas gotas, digamos, queremos saber cuál es la humedad que necesitamos para hacer crecer las gotas que tiene esta nube de 0.03 micrómetros, o sea, 0.3 micrómetros. Entonces, nosotros utilizamos la fórmula de radio crítico para la nucleación homogénea, y a partir de esa fórmula nosotros podemos, porque acá dice que no habla de un soluto ni nada, habla de una nube que vamos a asumir que nació por nucleación homogénea, que está ahí por nucleación homogénea. Entonces vamos a utilizar la ecuación del radio crítico, y a través de esa ecuación vamos a despejar la humedad relativa en función de, en este caso, los parámetros de tensión superficial, temperatura y el radio de la gota. ¿Ya? Entonces reemplazamos los parámetros, en este caso C1 es una constante que yo les mostré al principio, que era igual a, ¿dónde lo anoté? C1 es igual a 2 por sigma partido por K por N. ¿Ya? Y eso, todos esos factores están digamos, dichos. En este caso, el sigma es 0.076 newton partido metro, el K es 1.38 por 10 elevado a menos 23, etcétera, etcétera, y todo eso se resume en un C1 que es igual a 0.3338 micrómetros Kelvin, ¿ya? Y eso es lo que pueden usar en esta ecuación. Esa forma de resolver los ejercicios está en el libro del Practical Meteorology. Entonces ahí ustedes reemplazan el radio de la gota, que nosotros queremos mantener vivo, digamos, y la temperatura del aire. En este caso, claro, la temperatura del aire, entonces la humedad relativa va a ser 100% por toda esta expresión, y nos va a quedar que se necesita un 104% de supersaturación para que esta gota de radio 0.03 micrómetros en una nube que se formó por nucleación homogénea no se evapore y siga creciendo. Este es el radio crítico, o sea, la humedad relativa para ese radio crítico. ¿Ya? ¿Alguna duda? Entonces aquí ocupamos la primera ecuación que les puse en el... Ya, sigamos entonces. Ya, el segundo ejercicio dice, encuentre la humedad relativa de equilibrio sobre una gota de radio 0.2 micrómetros y temperatura 20 grados Celsius, pero en este caso que va a contener 10 elevado a menos 16 gramos de sulfato de amonio. Entonces acá uno va a sulfato de amonio, que es esta cosita rara acá, y se da cuenta que tiene una masa molar de 132.13 gramos, y que tiene y que esto es algo de los iones. O sea, ¿qué se acuerdan? Que ahí está, ion count, ¿ya? Que también lo piden en el ejercicio o en la fórmula. Entonces acá esta tablita uno puede obtener estos datos. Entonces vamos a la fórmula, y la fórmula de la humedad relativa es ES, que en este caso es el ES de la gota, o sea, perdón, del aire, sobre el ES de la gota, ¿sí? Entonces, no, el ES de saturación y este el ES real, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener la supersaturación. Y en este caso acá arriba está el término de la tensión superficial, en donde reemplazamos el C1 dividido en 1 más C2, que también es una constante que está dada en el Practical Meteorology, por I, que es el número del ion, por la masa de este soluto, que era 10 elevado a menos 16, dividido en la masa molar del soluto, que es 132.13, por el radio del soluto, elevado a 3. Y el radio era 0.2 micrómetros. Entonces reemplazamos todos esos valores acá. Ya, acá ponemos todo en micrómetro para que se nos vayan las unidades de medida. El Kelvin también se nos va la unidad de medida arriba en el exponente, digamos, en el numerador, ¿ya? Y luego abajo ponemos el C2, multiplicamos por los iones y multiplicamos por la masa del soluto, que sería 10 elevado a menos 16 gramos, dividido en la masa molar del soluto, y ahí se nos van los gramos. Bueno, ahí también se nos van los gramos, se nos van los micrómetros, 0.2 micrómetros elevado a 3, y esto va igual a 1.004 de humedad relativa,
o sea, de diferencial de presión parcial de agua, y eso si lo multiplicamos por 100, nos da que la humedad relativa es 100.448. Entonces nos damos cuenta que en este caso esta gota de 0.2 micrómetros, para poder crecer, necesita una humedad relativa de 100.448, que es algo más realizable en comparación a esta humedad relativa que se pedía para mantener esta gota de 0.03, que se necesitaba un 104% de humedad relativa, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta que es verdad. ¿Ya alguna pregunta hasta el momento? Ya, seguimos entonces. Dice, en una niebla a 10 grados Celsius, la presión de vapor de agua es de 1.4 kilopascales. Ya. Encuentra la fracción de supersaturación y porcentaje. Ya. Entonces dice, se tiene que la presión de vapor de agua va a ser de 1.4 kilopascales del aire, ya, que sería en este caso el E*S. La temperatura va a ser 10 grados Celsius. Y también sabemos que para esa temperatura, si es que nosotros vemos en el SQT, para cierto nivel de presión, que en realidad eso da lo mismo, digamos, para esta temperatura, la presión parcial de vapor de agua de saturación va a ser 1.233 kilopascales. ¿Ya? Entonces, con estos dos términos nosotros podemos obtener la humedad relativa y también la sobresaturación. La humedad relativa se obtiene entonces E*S partido ES, ¿ya? Y eso, si a eso le restamos un 1, vamos a poder obtener la supersaturación. Y si calculamos la humedad relativa, queda un 113%, y si calculamos la sobresaturación, queda un 13.5% de sobresaturación de esta parcela. Entonces, si es que queremos obtener la sobresaturación, hay que restarle 1 o 100, dependiendo cómo ustedes lo tengan. Entonces, le quitan, si les piden sobresaturación y no humedad relativa, tienen que entregarlo así. ¿Ya? Sigamos. Y ahora empezamos con las curvas de Keller. Si se fijan acá arriba, usamos las dos ecuaciones más importantes de esta, que es la del soluto, que debiesen darles todo, y esta, que es la de la homogénea. Esas son como las dos ecuaciones más importantes que podrían usar en esa parte. Ya. Entonces, la curva de Keller adjunta utiliza la curva de Keller adjunta para determinar, primero, que una parcela de aire alcanza la supersaturación de 0.1 grado partiendo de una condición no saturada. Ya dice que parte de una condición no saturada y alcanza la supersaturación de 0.1%. Determina el radio de una gota formada sobre una partícula de 10 elevado a menos 19 kilogramos de sal contenida en la parcela. Entonces, la curva de 10 elevado a menos 19 de sal es la 2, que es la roja. ¿Ya? Entonces la roja. Y dice que la parcela de aire alcanza la supersaturación de 0.1, o sea, hasta acá, y parte de una condición no saturada. Ya, o sea, la gota está acá en una condición no saturada, pero se ayuda de un soluto, que en este caso son 10 elevado a menos 18 kilogramos de sal. Entonces vamos a comenzar acá en una condición no saturada, en una gota de 0.05 micrómetros, ¿ya? Pero el aire tiene 0.1%, o la gota alcanza 0.1%, entonces o el embrión va a poder aumentar su tamaño, ¿ya? Va a poder ir sobre digamos, sobre la curva, y va a llegar hasta el 0.1%, porque probablemente el aire tiene ese nivel de humedad relativa. ¿Y qué va a pasar? Dice, determina el radio de la gota formada por una partícula de 10 elevado a menos 19 contenida en la parcela si es que alcanza una supersaturación de 0.1%, partiendo de una condición no saturada. Entonces, parto de la condición no saturada y llego hasta el 0.1%, y hasta ahí nomás llego, y el radio ahí es 0.1 micrómetro aproximadamente, o 0.15 micrómetros quizás, ¿ya? Y esa es la respuesta a la primera pregunta. Entonces ahí uno escribe, si es que comienzo con si es que la parcela parte de una condición no saturada, siguiendo la curva de la partícula de 10 elevado a menos 19 kilogramos de sal, el radio que alcanza con una supersaturación de 0.1% es
0.12 de micrómetro. ¿Ya? ¿Alguna duda? Vamos muy rápido. Con las curvas de Keller. Es fácil la curva de Keller en general. No tiene una dificultad tan terrible. Quizás les pueden preguntar muchas cosas en relación a cosas teóricas o algo así. Igual puede ser. Bueno, hay que estudiar de todo. Ya, seguimos entonces. Entonces ahí la respuesta es que el radio que alcanza la gota es 0.1 micrómetro. Y la segunda pregunta es, ¿qué valor de supersaturación necesita la gota para activarse? Explique por qué luego de la activación la gota crece sin necesidad que aumente la supersaturación. Entonces acá sería esta línea 2. Vemos que para que esta gota pueda no necesitar más energía o más supersaturación para crecer libremente, esto ocurre cuando en el máximo de la curva, que sería 0.35 supersaturación. Después dice, explique por qué luego de la activación la gota crece sin necesidad que aumente la supersaturación. Y ahí me ayudan ustedes en el chat. Pensemos esa pregunta. ¿Por qué después ya no necesita más humedad relativa? Porque el efecto del radio deja de ser tan potente. Sí, José, claro. Geometría, digamos. Exactamente. Exactamente esa es la respuesta, José. Súper bien. Al principio, si se acuerdan, esta curva, la 1 es la curva de la homogénea, de la nucleación homogénea. Y al principio está súper alta. Y esto está dado principalmente por la curvatura de la gota de agua, que es muy pequeña. Entonces, a medida que se va haciendo más grande esta gota, esa curvatura va siendo cada vez menos importante. ¿Ya? Eso, entonces, esta podría ser una pregunta de control fácilmente. Gracias, José. Entonces, sigamos. Después, ya, entonces, claro, para crecer desde la subsaturación, la gota necesita 0.45 de supersaturación. Esa es la respuesta de la B. Entonces, vamos con la otra. Dice, use la curva de Keller adjunta para determinar cuál es la supersaturación del entorno de una gota de radio de 0.3 micrómetros que tiene disuelto 10 elevado a menos 18 kilogramos de sulfato de amonio. Ya, 10 elevado a menos 18 kilogramos de sulfato de amonio en la 6. En la morada, la moradita que está ahí. Dice, ¿cuál es la supersaturación del entorno de una gota de radio 0.3 que tiene disuelto 10 elevado a menos 18 kilogramos de amonio? Entonces tiene 0.3, 1, 2, 3, subo, me encuentro con la 6 y lo calzo con la supersaturación, sería como 0.12, lo que necesita esa gota de supersaturación para mantener una gota de radio 0.3 que tiene disuelto 10 elevado a menos 18 kilogramos de sulfato de amonio. Después dice, considera la curva 5, si la supersaturación es de 0.3, ¿cuál es el radio de la gota? Ya. Curva 5, supersaturación 0.3. Curva 5, supersaturación 0.3, el radio de la gota va a ser 0.089, 0.089, por ahí, micrómetro. Entonces esas son las respuestas a esas dos preguntas. Avanzamos. Ahí está, 0.13%, la primera, y después 0.018 micrómetros. Luego, uso la curva de Keller adjunta para determinar. Comente respecto al efecto de aumentar la masa de soluto en la forma de curvas. Ya, eso, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué pasa cuando aumentamos la masa de soluto digamos, en los solutos? ¿Qué ocurre con este gráfico humedad relativa? Como que sube menos. ¿Cierto? Como que esta guatita, esta dificultad que se da, digamos, por esta tensión superficial, disminuye. El soluto hace que sea más importante el efecto soluto que el efecto de tensión superficial. Entonces, esta guatita va a disminuir y vamos a necesitar incluso menos humedad relativa o supersaturación para que esa gota pueda crecer libremente. Entonces, ayuda que el efecto soluto ayuda a que aumente más el radio. Y aumentar la masa significa aumentar el efecto soluto.
Luego dice, ¿cuál es la mejor partícula dentro de las figuras para sembrar nubes? ¿Es posible activar gotitas en un ambiente no saturado? Le estoy preguntando a ustedes. Si somos poquitos, ¿no? Acabo, ¿Ah? acabo de quedar en shock, acabo de entender cómo funciona la siembra de nubes. Sí, po, ¿viste? Uy, ¿tú pensabas que era mentira? Yo Yo pensé que era tampoco muy tenía idea. mentira. Yo también pensaba que era muy mentira, y no es mentira, porque uno decía, pero ¿cómo van a sembrar nubes? Claro, pues sembrando aerosoles. Sí, yo también quedé en shock, José. ¿Y qué opinas tú? ¿Cuál es cuál sería en este caso como la mejor siembra de nubes? ¿Uno que necesite menor supersaturación o uno que necesite más supersaturación? La que necesite menor, la curva más Claro, la chica, curva más digamos. chica. Claro, claro, en este caso el 3 y el 4 sería. El 4 sería la sal en altas proporciones. La sal en altas proporciones entonces facilitaría digamos, la existencia de nubes. De hecho, en los océanos, en algunas partes se facilita harto la nubosidad porque igual tienen hartos núcleos de condensación. En general, estas capas marinas o las nubes que se forman como sobre la capa límite marina, igual, claro, o sea, ocurren por procesos relacionados a la capa límite en sí, pero también se ven facilitados por la existencia de núcleos de condensación, que en este caso es la sal, ¿cierto? Así que eso, ya buena respuesta. Claro, ¿es posible activar gotita en un ambiente no saturado? Sí, po, porque como sabemos las curvas de Keller permiten que las gotas de cierto radio incluso puedan crecer en ambientes no saturados sobre núcleos de condensación por ascenso. ¿Ya? Entonces seguimos. Dice, nuevamente uso la curva de Keller para determinar el radio de la gota que se formará en una partícula de cloruro de sodio de masa 10 elevado a menos 18 en el aire con una supersaturación de 0,1. Ya empecemos con esa. Ah, esa no la hice yo. Vamos a tener que hacerla nomás, ya. Hagámosla, dice. El radio de la gota que se formará en una partícula de cloruro de sodio de masa 10 elevado a menos 18. Ya. Encontremos la partícula de cloruro de sodio 10 elevado a menos 18. Cloruro de sodio 10 elevado a menos 18, la 3. Ya. Dice, saturación 0,1. La 3 con 0,1. La 3 con 0,1. Ájale, parece que alcanza a activarse. El radio de la gota que se formará en una partícula de cloruro de sodio de masa 10 elevado a menos 18 aire con una saturación de 0,1. Entonces, supersaturación 0,1. La gota va a alcanzar un radio de, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 0,16 micrómetros, y yo ahí respondería que, o más, pondría, incluso la gota podría alcanzar una altura de por lo menos 0,16 micrómetros, porque justo está el iceberg, digamos, en la punta de la supersaturación está en el 0,1, entonces igual esta gota podría activarse en ese entorno. Eso respondería yo ahí. ¿Se entiende, cierto, chiquillo? Que miren, está 0,1 y el cloruro de sodio 10 elevado a menos 18, el 3. El 3 está amarillita. Entonces 0,1 está justo ahí. Pero si es muy estricto, la gota tendría un tamaño de 1, 2, 3 de 0,16 micrómetros, pero podría tener digamos, la capacidad de seguir creciendo. Luego, la humedad relativa del aire contigua a la gota de radio 0,04 micrómetros, ya 0,04 micrómetros, eso es 0,1, 2, 3, no sé, 1, 2, 3, 4 sería ahí. 1, 2, 3, 4, contiene 10 elevado a menos 19 sulfato de amonio. Ahí quiere que calculemos la HR ya. Sulfato de amonio, 10 elevado a menos 19, el 5. Y dice que tiene la humedad relativa para que una gota que contenga sulfato de amonio, 10 elevado a menos 19 sulfato de amonio, necesita para sobrevivir un 95% de humedad relativa. Esto. Luego, la supersaturación crítica necesaria para partículas de sulfato de amonio de 10 elevado a menos 19 para superar el tamaño de bruma. Ya, ¿cuál es el tamaño de bruma?
Uf, bruma. ¿Cómo le ponemos bruma? Agua. Ya. Bruma. Lluvia. Niebla. Tin, tan, tin. No, entonces hay que buscarlo en el libro. ¿Alguien sabe cuál es el tamaño de una gota de bruma? Creo que lo tengo al principio. A ver. Typical cloud droplet. Ya, esto dice que tiene 10 micrómetros. Igual grande, ¿eh? Ya, 10 micrómetros. La supersaturación crítica necesaria para partículas de sulfato de amonio de masa, ya, de 10 elevado a menos 19, que sería sulfato de amonio de masa 5, para superar el tamaño de una gota de bruma. Ya, yo creo que en realidad es como 10 mucho, pues pensemos en 1. Entonces, en este caso, si se fijan las curvas desde el 1 en adelante, todas tienden a ser la misma que para una gota homogénea. Entonces, al final, el soluto ayuda al principio, pero después de ahí en adelante ya todo se iguala a la curva 1. Entonces, en este caso, si nos vamos al 1, comparamos con la gota azul inmediatamente y dice que necesitamos para mantener una gota de bruma un 0.1% de supersaturación. Ahora, si la gota de bruma es más grande, no sé, en este caso 10 micrómetros, como vimos ahí, en una gota típica, vamos a necesitar menos, incluso cercano al 100% de saturación, ya podemos tener una gota de bruma sobreviviendo en el aire. Así que bien. Y la supersaturación crítica no es la punta de la curva, ¿verdad? No, después esta roja, después se transforma en esa azul. No, pero mi pregunta es ¿Ah? cómo se llama el lugar que encontramos antes con el cloruro de sodio. ¿Tiene algún nombre esa? el tope, ¿Sí? sí, me dice que es supersaturación crítica. Pero, claro, acá dice la supersaturación crítica necesaria para partículas de sulfato de amonio de masa 10 elevado a menos 19 para superar el tamaño de bruma. Ah, ya, entonces podríamos ver el ejercicio de otra manera. Entonces dice sulfato de amonio de masa, 10 elevado a menos 19, el 5. Entonces dice cuál es la supersaturación crítica. Ah, ya, para superar el tamaño de la bruma. Entonces ahí, como dice el José, quizás podríamos responder, necesitamos una supersaturación crítica de 0.45 por ciento para que esta gota alcance luego el tamaño de la gota de bruma. Eso dice José, ¿cierto? Sí, eso leí yo, pero Sí, también se podría responder de esa manera, porque está raro decir como que después, porque después todo tiende al homogéneo, pues entonces como que sería, como que no especificaría cuál es el tipo de soluto si después son todas iguales. Entonces, a mí me hace más sentido lo que me dices tú, que este sea la supersaturación crítica necesaria para que esta gota de este soluto, que en este caso es el 5, llegue al tamaño de bruma. Y finalmente, el último ejercicio que puse es de nubes y radiación. ¿Que han visto un poquito de radiación o todavía no ven nada? Todavía nada, parece, ¿no? Bueno, entonces, pero veamos acá un poquito cómo va a modo de introducción. Ya, veamos un poquito a modo de introducción. Entonces, en esta figura podemos observar una imagen satelital de noche y acá se pueden ver algunas nubes, ¿ya? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo podemos ver las nubes de noche si está oscuro? Y esa es la primera pregunta. ¿Se les ocurre cómo? No se les ocurre todavía porque no saben. Bueno, pasa que todos los cuerpos emiten radiación. La Tierra emite radiación, las nubes, a la atmósfera emite radiación, el Sol emite radiación en distintas longitudes de onda, ¿ya? En este caso, la temperatura a la radiación que se va a emitir, según la ley del cuerpo negro de Stefan Boltzmann, va a definir cuánto es la radiación que va a emitir ese cuerpo. Entonces, la temperatura es la que va a relacionarse directamente con la radiación.
Si en este caso las nubes tienen un tope muy frío, van a emitir menor radiación, ¿ya? Y aparte lo van a emitir en ciertas longitudes de onda. Entonces, los satélites en la noche, para saber dónde están las nubes, utilizan la métrica de la radiación de onda larga que ven que emiten estas nubes, y gracias a eso le asocian una cierta temperatura. Mientras menos temperatura tenga la nube, más alto va a ser el tope, y mientras más alta temperatura va a ser más superficial, más somera la capa de nubes, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos visualizar las nubes de noche en esta imagen satelital? Bueno, gracias a eso, a la radiación que emiten las nubes. ¿Y qué tipo de nube es más probable visualizar en la imagen? ¿Altas, bajas o medias? Ahí se lo dejo a ustedes con la información que les di. ¿Se les ocurre? Bueno, mientras más alta la nube, más fría va a ser y menos radiación va a tirar. Entonces, eso es una manera de diferenciar la radiación de la radiación terrestre. Y gracias a eso podemos entonces visualizar las nubes más altas. Las nubes más someras, que son estas que se ven más grises, no se ven tanto. Se ven menos que estas altas, estas nubes densas. Nube, digamos, una nube de frente en este caso, tenemos un sistema frontal. ¿Ya? Entonces, las nubes no solamente tienen implicancia en su formación y crecimiento, sino que también luego, cuando les pasen la segunda materia, ya vamos a poder asociar su existencia también a cambios radiativos o a sus efectos radiativos en la atmósfera. En este caso, emisión de radiación terrestre, así como también puede ser en el albedo, en la reflectancia de la radiación solar, etc. Las nubes tienen distintas propiedades, digamos, que permiten que realicen acciones en la atmósfera. Así que eso, pues chiquillos, esto es lo que en general preguntan en las pruebas en relación a nubes, principalmente todo lo relacionado con las curvas de Keller. Quizás voy a ver si encuentro algún otro ejercicio que sea más compuesto de las curvas de Keller, uno que sea un poco más difícil que los que vimos, porque parece que están muy fáciles. Por eso les puse harto para que practicáramos, y claro, les van a preguntar, en general ponen esta imagen siempre y les preguntan por uno de esos compuestos. Y en términos de la nucleación heterogénea y homogénea, bueno, probablemente pedirles que utilicen estas ecuaciones para poder obtener valores de humedad relativa, ¿ya? Y eso sería como lo que más lo más difícil que les podrían pedir en relación a esa parte de la nucleación. En mi opinión, igual yo voy a seguir buscando y a ver si puedo encontrar algo para subírselos a la plataforma. Y claro, me tengo que acordar que les tengo que subir la parte también del diagrama QT, porque no sé cuándo tienen la prueba, pero me imagino que no falta mucho tiempo. ¿Ya? ¿Tienen algún comentario, alguna duda que me puedan hacer ahora? O bueno, después igual antes de la prueba me pueden volver a escribir un correo o algo así. Podemos hacer un auxiliar extra o como ustedes quieran. Yo igual los puedo ayudar. Yo ya no estoy con ramos. Ya salí de los ramos. Y eso, bueno, y que les vaya súper bien en su... algún día llega José, algún día, así que ánimo, que les vaya bien también en sus otros ramos, mucha ánimo y paciencia nomás, porque son cosas que todos tenemos que pasar alguna vez en la vida. Piensen en eso, que todos pasamos por lo mismo, así que son cosas que sí se pueden superar, ¿ya? Si tienen, no sé, muchas pruebas en una semana, ustedes van a poder, así que eso. Y después se viene una semana de receso, así que bueno, ahí se viene un poco de descanso, ¿ya? Si tienen alguna otra duda, porque si no tienen dudas, nos despedimos. Y yo tengo que hacer otra clase después y todavía la estoy. Y la otra clase más encima es de QT, hubiese sido igual a esta por lo menos. Pero bueno. Y gracias por venir a la clase, igual al menos 3 personas, pero igual algo es algo. Igual uno ahí se esfuerzan a hacer las clases. Muchas gracias a ti. Que te vaya bien. Chau, chau. Igual, José, chao, que estén súper bien, chiquillos, cuídense, que tengan súper buen fin de semana. Chao. Chao, Diego.